Hola parceros, yo soy Hamilton López. Este es el nuevo estabilizador para celulares, el DJI OM5. Este aparato puede hacer que grabar tus videos con tu celular sea una experiencia más divertida y variada. Así que llegó la hora de conocerlo a fondo. Esta es mi guía de uso de la A a la Z. Pero antes de seguir adelante, te invito a darle clic a ese botón ahí abajo de suscripción y te invito a quedarte hasta el final de este video para que me ayudes con el algoritmo de YouTube. Eso es todo lo que te pido a cambio. Si disfrutas de este video, no digamos más. Muchísimas gracias por su apoyo y rodemos la intro. Hamilton López. Vamos a destaparlo para que conozcamos cuáles son y para qué sirven cada una de las cosas que vienen adentro de esta caja. Revisémoslo a fondo. ¡Ánimo! Vamos a proceder ahora a destapar el DJI OM5. Al destaparlo, lo primero que nos vamos a encontrar es esta caja en la que vienen las guías de uso, supongo. Dice Master Every Shot. Esta es una guía de bolsillo. Vienen las guías de seguridad, una guía de inicio rápido. Tenemos el DJI OM5. Como puedes ver, no es más grande que la palma de mi mano cuando está plegado. Esta versión 5 es más pequeña que su anterior y más liviana. Dejémoslo a un lado, ya vamos a ver detalladamente qué trae, qué hace cada uno de los botones. Vamos a verlo de cerca. Por ahora, continuemos con este unboxing. Si retiramos esta caja, aquí a ver, ¿qué hay por acá? Tenemos acá la correa de la que les estaba hablando. Esto lo metes en el estabilizador y así evitas que se te caiga un cable con puerto USB-C a USB tipo A. No trae marranito o el adaptador a corriente. Este lado del conector va en el adaptador de corriente y este lado va directamente conectado al estabilizador. Es un cable más o menos de 1 metro de largo. Adentro de la caja también tenemos el trípode. Si lo despliegas, queda de esta manera. Esta que es una de las mayores características de este estabilizador, que es la abrazadera magnética. Esta abrazadera magnética la puedes poner en tu celular y llevarla a toda hora, de manera que cuando vayas a usar el estabilizador, solo la unes al estabilizador y queda listo. Por dentro viene marcada con OM, a diferencia de la 4. Tengo la 4 por acá. Esta es la abrazadera de la versión 4, esta es la abrazadera de la versión 5. En la versión 4 decía DJI, en la versión 5 dice OM. Adentro de la caja viene también esto que supongo que es un saco, una pequeña bolsa de material sintético en la que puedes echar el estabilizador para que no se te raye, para que no se te ensucie. Trae en relieve, aquí muy bonito, el DJI. No viene nada más en la caja. Pasemos ahora sí a revisar detalladamente el estabilizador DJI OM5. Para desplegarlo, cuando lo vas a usar por primera vez y todas las veces, debes hacer el siguiente proceso de manera muy cuidadosa. Son 2 pasos sencillos. Primer paso, giras este eje. Segundo paso, elevas este otro eje. Y ya queda listo. Y como tercer paso sería unir tu celular con la abrazadera a este punto mediante el mecanismo magnético que trae. Este es el joystick. Este es el botón de rotación, este es el botón de grabación, este es el botón de M, este es el botón de zoom y este es el gatillo. Este es el puerto USB tipo C por el cual vas a cargar tu estabilizador. Este es el sitio en el que vas a unir el trípode. En esta ranura puedes meter la manilla de seguridad para la muñeca. Esta es la zona de agarre. Se siente en un material muy suave para que lo puedas sujetar firmemente. Este es el lugar en el que vas a unir tu estabilizador con la abrazadera magnética unida a tu celular. Este huequito, que me lo han preguntado en otros videos, es para que unas algunas pesas. Cuando uses filtros, para contrarrestar el peso de ese filtro, en este lugar pones algunas pesas que las atornillas ahí, y estas pesas van a hacer que quede más equilibrada la carga, el peso al lado y lado en el celular. Esta cuña que observamos acá es la cuña de seguridad cuando cierras el estabilizador, que va unida acá. Cuando lo cierras, debes meter esa cuña dentro de esta otra, y para volver a bloquear el estabilizador debes, en un segundo paso, girarlo. Si observas, acá hay un símbolo
de candado. Este símbolo de candado quiere decir que cuando lo unes con este otro punto, ahí ya está, debe quedar bloqueado tu estabilizador. Si para abrirlo los pasos son girar y levantar, pues para cerrarlo es bajar y girar. Y ahí ya queda tu estabilizador listo para ir a cualquier parte. ¿Cómo unes tu estabilizador al celular? De la siguiente manera. La abrazadera magnética puedes usarla tanto con funda como sin funda. Con funda o sin funda el proceso es exactamente el mismo. Jalas de lado y lado cada una de sus paticas y ahí ya queda firme el agarre. Y vas a unir este botón gris con este botoncito gris, los pegas y estamos listos. Una de las características principales del DJI en su versión 5 es este palito de selfie que viene desplegable, mide 21 centímetros nomás y puedes girarlo. Esta versión 5 como novedad trae dos bisagras nuevas, una que la trae en este eje y otra que la trae aquí en el palo de selfie. Esta tiene un rango de movimiento de más o menos 90 grados y para recogerlo te notarás que tienes que hacer una cierta fuerza, no sé si es porque el mío está nuevo y con el uso se vaya soltando o sencillamente lo dejaron así como manera de que no se nos vaya a abrir el palito de selfie en plena grabación, en plena realización de un video. Vamos ahora a conocer cada uno de sus botones y cómo funciona. El botón M. Presiona una vez para cambiar entre los modos de foto y video, así es como viene por defecto, o para entrar rápidamente en configuración. Presiónalo dos veces para entrar en modo reposo y presiona cualquier botón para salir del modo reposo. Presiónalo 4 veces para cambiar entre los modos FPV y el modo seguimiento. Y presiona y mantén presionado para apagar. Botón disparador o de grabación. Presiona una vez para tomar una foto o para empezar y detener un video. O presiona y manténlo presionado para hacer una ráfaga cuando está en modo foto. Botón de cambio. Presiónalo una vez para cambiar entre cámara frontal y posterior. Presiónalo dos veces para cambiar entre modo horizontal y modo vertical. Botón de joystick. Muévelo verticalmente para llevar arriba y abajo el teléfono. Muévelo horizontalmente para realizar paneos con el teléfono. Control deslizante del zoom. Deslízalo hacia arriba hacia la posición de más para acercar y deslízalo hacia abajo hacia la posición de menos para alejar. O deslízalo una vez hacia arriba o hacia abajo para cambiar rápidamente entre lentes. Botón de gatillo. Presiona y mantén sostenido para entrar en el modo bloqueo. Presiona una vez para activar o detener el modo Active Track 4.0, pero esto solo funciona con la aplicación Mimo. Presiónalo dos veces para reiniciar la posición del gimbal. Presiónalo una vez y luego presiónalo y sosténlo para entrar en el modo deportivo. Suéltalo para salir del modo deportivo. En el modo deportivo la velocidad de seguimiento del estabilizador aumenta para capturar movimientos rápidos. Modos para operar el estabilizador. Boca arriba o modo colgado. Modo lateral o modo posición baja. Este último modo puedes usarlo extendiendo el palito de selfie. Aplicación DJI Mimo. Dispositivo. Toca la imagen para conectar el DJI M5. Academia. Tócalo para mirar tutoriales y revisar los manuales. Editor. Aquí encontrarás varias plantillas para editar fotos y videos. Álbum. Revisa los videos y fotos que hayas grabado con el dispositivo DJI. Perfil. Regístrate o carga tu cuenta de DJI. Vista de cámara. Inicio. Tócalo para retornar a la presentación inicial de la aplicación. ShotGuide. ShotGuide te proveerá de tutoriales de grabación paso por paso de acuerdo al escenario en el que estés grabando y le ofrece ayuda a la persona sobre cómo grabar algún video de acuerdo al lugar en el que se encuentra. Active Track 4.0 ha sido optimizado para rastrear humanos solo con la cabeza y los hombros. En este modo de rastreo automático se mantendrá a la persona centrada en el recuadro. Y hay tres maneras de activarlo. Uno es encerrando la cara de la persona con tu dedo en la pantalla. Y así aparecerá un cuadro verde alrededor de la persona, lo que indica que el Active Track ha sido exitosamente activado. Y para salir, puedes tocar el icono X. 2. Lo puedes activar mediante el control gestual de la aplicación DJI Mimo.
Y a su vez esto lo puedes activar levantando la palma de tu mano o poniendo tus dedos en la posición de V durante 1 o 2 segundos hasta que se active. Y así la cámara posterior detectará la cabeza y los hombros que estén más cercanos a ella y comenzará a rastrear el sujeto. O 3, lo puedes activar o desactivar presionando una vez el gatillo. Este es el indicador del nivel de batería. Este es el indicador del nivel de batería de tu celular. Este es el indicador de flash. Este es el indicador del modo en el que está el estabilizador. Ya sea que esté en seguimiento, en modo bloqueo de inclinación, en modo First Person View o en Spin Shot. Si quieres saber más sobre cómo hacer Spin Shot, aquí arriba en la esquina superior derecha te voy a dejar un acceso directo al video en el que te muestro paso a paso cómo hacerlo. Tocando en este indicador cambiarás entre la cámara posterior y la frontal de tu celular. Modos de grabación. El modo Hyperlapse te permitirá grabar un timelapse mientras te mueves. En el modo timelapse hay 4 tipos diferentes. 1, mezclando diferentes ángulos. 2, haciendo paneo de izquierda a derecha. 3, haciendo paneo de derecha a izquierda. Y 4, con movimiento personalizado. Una vez selecciones el tipo de timelapse, para las primeras 3 opciones debes seleccionar el intervalo y la duración de cada grabación. Para la cuarta opción de movimiento personalizado, selecciona hasta 4 posiciones diferentes en tu horizonte y el estabilizador se desplazará por cada una de las posiciones en secuencia y quedará grabado tu video. En Dynamic Zoom, escoge entre alejarte o acercarte. Después de hacer esto, encierra con tu dedo en la pantalla con un recuadro el sitio en el que quieres que se centre en la grabación y toca el botón de grabación para iniciar. Slow Motion te permitirá grabar vídeos en cámara lenta, a velocidad de 4x o incluso 8x. El modo video te permitirá grabar vídeos normalmente. El modo fotos, toca una vez para tomar una sola foto o presiona y mantén sostenido para tomar una ráfaga. El modo panorámico te permitirá tomar fotos 3x3, (240 grados) o el modo Clone Me. Este fue divertido. De este modo me divierte mucho. El Clone Me es muy bacano. Story te proveerá de diferentes plantillas para grabar videos. Control por gesto. Tócalo para acceder a la configuración de control por gesto. Este es el indicador de zoom. Tocando con 2 dedos la pantalla del celular, acerca o aleja. Parámetros de grabación. Te permitirá controlar la velocidad del disparador, el ISO. En estos 3 puntos puedes ingresar a la configuración y encontrarás configuración de la cámara, configuración del estabilizador y configuraciones generales. En la configuración de la cámara variará dependiendo del tipo de grabación en el que te encuentres. En la configuración del estabilizador encontrarás el modo seguimiento, el modo bloqueo de la inclinación, el modo FPV y el modo Spin Shot. En el modo seguimiento solo puedes controlar el paneo y la inclinación. En el modo inclinación bloqueada solo puedes controlar el paneo. En el modo FPV puedes controlar paneo, inclinación y rotación. En el modo Spin Shot puedes controlar paneo, inclinación y rotación, pero con el joystick puedes controlar manualmente el eje de rotación. Velocidad del zoom. Tócalo para configurar la velocidad del zoom.
Velocidad del joystick. Tócalo para cambiar entre alta, media y lenta. Control invertido del paneo. Control invertido de la inclinación. Configuración del botón M. Escoge entre cambiar a foto y video o ingresar rápidamente al menú. Calibración automática del estabilizador. O calibración horizontal del estabilizador. En configuración general encontrarás información como por ejemplo el nombre del dispositivo, la versión del firmware y el número serial. Indicador del nivel de batería. Si están encendidos los tres indicadores, quiere decir que el nivel de batería es superior al 65%. Si están encendidos dos indicadores y el tercero está parpadeando, quiere decir que el nivel de batería está entre el 45 y el 65%. Si están encendidos dos indicadores y el tercero está apagado, quiere decir que el nivel de batería está entre el 30 y el 45%. Si está encendido un indicador y el segundo está parpadeando, quiere decir que el nivel de batería está entre el 20 y el 30%. Si está solo encendido un indicador y los demás apagados, quiere decir que el nivel de batería está entre el 10 y el 20%. Si solo hay un indicador parpadeando, quiere decir que el nivel de batería está entre el 2 y el 10%. Indicador del estatus del sistema. Si alumbra de color amarillo, quiere decir que el Bluetooth está desconectado. Si alumbra en color verde, quiere decir que el Bluetooth está conectado. Si alterna entre amarillo y verde, quiere decir que está en modo suspendido. Si parpadea entre rojo y verde, quiere decir que falló al intentar actualizar el firmware. Si alumbra de color rojo, quiere decir que hay un funcionamiento anormal del estabilizador, como por ejemplo en altas o en bajas temperaturas, o que la batería está que se queda sin carga. Eso fue todo el video hasta acá. Espero haber cubierto la mayoría de los elementos importantes para aprender a manejar el DJI OM5. Si me preguntan, sinceramente no creo que valga la pena comprarlo si ya tienes el DJI OM4. Pero si no lo tienes, si nunca has tenido un estabilizador, quizás valga la pena darle una oportunidad. Gracias a todos por su apoyo, gracias por estar atentos a este canal. Nos vemos en una siguiente oportunidad. Chao, pues.